Terapia cognitiva de la depresión. Cuando abordamos la distinción entre emociones sanas e insanas, mencionamos que, desde la psicoterapia cognitiva de autores como Beck, Ellis o Burns, se considera la tristeza una emoción sana, natural y universalmente compartida tanto por los seres humanos como por muchas especies animales, y que posee una función adaptativa para la supervivencia. A priori cabría preguntarse para qué sirve la tristeza, y muchos diríamos que preferiríamos no experimentar nunca esta emoción. Al fin y al cabo, cuando estamos tristes, además de sentir un malestar que puede oscilar entre leve y profundo, nuestro pensamiento y conductas parecen más limitados, rígidos y menos creativos que cuando experimentamos alegría. Es como si nuestro funcionamiento, en general, estuviera ralentizado. Sin embargo, esto permite al organismo ahorrar recursos y energías ante una pérdida o problema que ya no tiene solución posible, o replantearnos una estrategia diferente en caso de que el problema aún se pueda resolver o la pérdida se pueda recuperar de algún modo. Además, protege a la persona de prestar excesivamente atención a otros estímulos del mundo exterior, centrándose más bien en sí mismo y favoreciendo con ello una mayor introspección y análisis constructivo, permitiendo de este modo analizar aspectos de la situación que originó la tristeza de una forma más detallada e incluso descubrir detalles que, de otro modo, podrían haberle pasado desapercibidos. Este análisis también facilita la reflexión sobre estrategias de resolución o afrontamiento del problema o pérdida, y la búsqueda de alternativas o de recursos de afrontamiento, como puede ser pedir ayuda, valorar lo que aún se tiene, buscar apoyo emocional en los demás, en caso de que se trate de un problema o pérdida sin solución. También tiene la función de estimular sentimientos de empatía y conductas de apoyo social en los otros, apoyo que puede ser de tipo material, económico, emocional, etc. Estas funciones de la tristeza amortiguan el daño que sufre el organismo de la persona ante una pérdida o fracaso. Su salud se vería más comprometida si reaccionara con un sentimiento de ira, por ejemplo, puesto que la función adaptativa de la ira es defendernos o atacar, no necesariamente de forma física, sino también de forma verbal u otras formas de conducta, ante situaciones que ponen en peligro nuestra supervivencia o autodeterminación. Cuando decimos nuestra, nos estamos refiriendo no solo a la persona, sino también a los otros seres vivos que son importantes para ella o que le generan empatía. En el estado deprimido, además del sentimiento de tristeza, se presentan generalmente otros síntomas, y con mayor intensidad. En ese estado, la persona puede sentirse incapaz, inútil, indigna, derrotada, abatida, desesperanzada, aislada, sola, desesperada, impotente, no amada, rechazada, incluso irritable, amargada o marginada. Esto conlleva, entre otras cosas, que la persona vea afectadas sus pensamientos, le resulte difícil concentrarse, se sienta incapaz de realizar actividades y de percibir y experimentar las cosas buenas de la vida. En cuanto a la depresión, como trastorno en sí mismo, las clasificaciones diagnósticas suelen convenir en que se trata de un trastorno de cierta duración. La depresión se considera como trastorno a partir de 2 semanas de duración y donde deben estar presentes necesariamente el estado de ánimo deprimido y la disminución de placer o interés por cualquier actividad, lo que se llama comúnmente anedonia. Y la disminución de placer o interés suele ser especialmente por aquellas actividades por las que antes se sentía ese placer e interés. Pero también puede acompañarse de aumento o disminución de peso, falta o aumento del apetito, dormir demasiado o demasiado poco, lentitud o agitación en el movimiento, sensación de fatiga o de falta de energía, sentimientos excesivos de inutilidad o culpa, problemas a la hora de concentrarse o tomar decisiones, e ideas recurrentes de muerte o suicidio. Y no deberse a otro trastorno mental, a una sustancia, por ejemplo, o a estar pasando por una etapa de duelo, salvo que los síntomas asociados al duelo no remitan y se compliquen con el paso del tiempo.
La depresión es el trastorno psicológico más común. Se considera como el resfriado común de los trastornos psicológicos, y muchas personas han sufrido algún episodio depresivo de corta duración y que remite con el tiempo sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, un 12% de la población mundial ha sufrido, sufre o sufrirá un trastorno depresivo de mayor importancia y duración, y se trata de un trastorno cuya complicación puede desembocar en el suicidio en algunos casos. Existen, además, casos donde se sospecha que un tipo concreto de depresiones, llamadas depresiones endógenas, se deben a cambios biológicos en el cerebro, que afectan a ciertos neurotransmisores, sobre todo a la serotonina, la llamada popularmente hormona de la felicidad. Las depresiones endógenas tienen un componente genético, es decir, los hijos de padres con predisposición a la depresión pueden tener más riesgo de padecerla en un futuro que aquellos cuyos padres no tienen esa predisposición. Si bien no es determinante, y en su aparición también cumple un papel importante el entorno en donde vivimos y las cosas que nos suceden. En las depresiones endógenas son los bajos niveles de serotonina los que provocan la depresión, mientras que las depresiones exógenas, los niveles de serotonina bajan como consecuencia de la depresión. No obstante, esta diferenciación entre depresión endógena y exógena es un tema polémico que se sigue discutiendo a día de hoy y con frecuencia los límites entre un tipo de depresión y otro son muy difusos. Cuando hablamos de las distorsiones cognitivas que plantea Beck desde su modelo cognitivo, decimos que están presentes en todas las personas en mayor o menor medida. Dicho de otro modo, nuestra manera de interpretar el mundo y las diferentes situaciones no siempre se hace de un modo racional y realista. Sin embargo, estas distorsiones, es decir, pensamientos que no están basados en hechos reales, que aparecen de forma automática y se acompañan de emociones negativas, tienden a ser más frecuentes y persistentes en las personas deprimidas. Pueden incluso pasarse todo el día dándoles vueltas a esos pensamientos, y con cada nuevo pensamiento empeora su estado de ánimo, mientras que una persona no afectada por depresión es capaz de alejarlos de su mente en un periodo de tiempo más o menos corto. Por ejemplo, imagine que va paseando por la calle y se topa con un amigo que parece que le ignora completamente. Tiene sentido que usted se sienta triste o enfadado por este suceso y se pregunte por qué su amigo no le saludó, pero quizá más tarde le pregunte a su amigo por este hecho, y éste le explique que estaba tan ensimismado, pensando en un asunto personal, que ni se dio cuenta de que usted pasaba por la calle. Seguramente usted se sentirá mejor y olvidará el asunto. Sin embargo, una persona deprimida podría pensar que su amigo le ha rechazado, que tiene todo el sentido del mundo porque ella no vale nada, y que ni siquiera le pregunte al amigo por la causa por la que le ignoró. Este hecho posiblemente hará que el malentendido siga persistiendo. Es decir, los deprimidos tienden a ver con más frecuencia la parte negativa de las cosas que la positiva, y si cometen algún error al interpretar una situación, no dedican tiempo a comprobar si estaban o no en lo cierto. El deprimido también tiende a utilizar un pensamiento primitivo, parecido al pensamiento infantil del que hablaban autores como Piaget, a la hora de interpretar lo que le sucede. Es interesante en este punto considerar la distinción entre formas primitivas de pensamiento, lo que podría llamarse pensamiento inmaduro, frente a formas de pensamiento más maduras y propias de la edad adulta. Ambas formas de pensamiento presentan características diferentes y se manifiestan de formas diferentes. El pensamiento primitivo es no dimensional y global. Por ejemplo, soy un miedoso. Mientras que el pensamiento maduro es multidimensional. Soy medianamente miedoso, bastante generoso y ciertamente inteligente. El pensamiento primitivo es absolutista y moralista. Por ejemplo, soy un despreciable cobarde. Mientras que el pensamiento maduro es relativo y no hace juicios de valor.
Soy más cobarde que algunos y menos cobarde que otros, etc. El pensamiento primitivo es invariable. Por ejemplo, siempre fui y seré un cobarde. Mientras que el pensamiento maduro es variable. Depende de la situación y del momento, puedo ser más o menos cobarde. El pensamiento primitivo saca conclusiones basándose en el carácter de la persona. Por ejemplo, hay algo malo en mi carácter por ser miedoso. Mientras que el pensamiento maduro saca conclusiones basándose en la conducta. Por ejemplo, evito aquellas situaciones que me hacen sentir miedo. Para el pensamiento primitivo las cosas son irreversibles. Como soy una persona débil, no hay nada que pueda hacer. Mientras que para el pensamiento maduro las cosas pueden ser reversibles. Puedo aprender maneras de enfrentarme a las situaciones y superar mis miedos. Beck también ofrece diferentes ejemplos sobre cuáles suelen ser los pensamientos automáticos típicos de una persona deprimida. Entre estos pensamientos se encuentran del tipo: mi mujer me ha dejado porque no soy lo bastante bueno para ella. Nunca podré vivir sin ella. Me estoy quedando sin pelo. Estoy perdiendo mi atractivo. Nadie se fijará en mí nunca más. Soy una secretaria horrible, malísima. Mi jefe me conserva solo porque siente pena de mí. Nada de lo que intento hacer me sale bien. Soy incapaz de hacer cualquier trabajo de casa. Mi matrimonio se está yendo a pique. Sobre el concepto de pensamiento automático volveremos más adelante. Además de los pensamientos automáticos, Beck trata sobre otros conceptos que son muy importantes para su modelo cognitivo. El concepto de pérdida. Ante la pérdida de un ser amado o de algo valioso y significativo para una persona, es razonable que aparezca un sentimiento de tristeza. Sin embargo, el estado de ánimo deprimido es una emoción profundamente dolorosa. Se deja de sentir interés por el mundo exterior, aparecen autorreproches, disminuye la autoestima e incluso se pierde la capacidad de amar. Incluso es posible que una pérdida sufrida en el momento presente nos recuerde otra pérdida sufrida en el pasado, que reactive ese esquema de pérdida adquirido en un momento anterior o incluso durante la infancia, y esto puede servir al deprimido como prueba con la que confirmar su visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro, y que aparezcan pensamientos negativos y resistentes al cambio de manera automática. El concepto de esfera personal. La esfera personal es todo aquello que nos define como personas, lo que hace que seamos diferentes a los demás. El concepto que tenemos de nosotros mismos, nuestro físico, nuestras cualidades, valores, metas, nuestras ideas sobre la libertad, el amor, la justicia, las personas queridas, nuestros ideales, en definitiva, todo aquello que es importante para nosotros. Nuestra esfera personal es algo que se va enriqueciendo y desarrollando a medida que vivimos, y el punto de referencia mediante el cual damos significado a nuestra experiencia. Si una experiencia, tanto si es presente como si pensamos que en un futuro la tendremos, supone un enriquecimiento para nuestra esfera personal, sentimos excitación o euforia. Y si la percibimos como una pérdida de algo de nuestra esfera personal, podrá hacernos sentir tristes e incluso deprimirnos. El concepto de reglas. Las reglas son patrones de pensamiento y acción que vamos adquiriendo desde la infancia, a partir de experiencias concretas, y son relativamente estables. Estas reglas nos dicen cómo debemos reaccionar ante cualquier hecho o situación que nos ocurra, y son las que nos permiten interpretar de forma similar situaciones parecidas. Digamos que son las conclusiones sobre lo que debemos hacer, pensar o sentir a las que llegamos tras actuar sobre el mundo y con otras personas. Estas reglas pueden sufrir modificaciones al tener nuevas experiencias o tratar con personas diferentes. Además, la cultura y el mundo social
también nos transmiten una serie de reglas sobre cómo actuar ante diferentes situaciones. Las personas deprimidas suelen tener unas reglas muy rígidas, absolutas y sin condiciones, y aplicando esas reglas llegan a conclusiones como no me quiere, soy un inútil, nunca conseguiré nada, a partir de un suceso. El concepto de esquema. Los esquemas son representaciones mentales organizadas y basadas en nuestra experiencia. Son un cuerpo estructurado de conocimientos o creencias que utilizamos para procesar la información y que vamos construyendo desde la infancia. Diferentes experiencias podrán dar lugar a diferentes esquemas, y cada esquema puede modificarse con experiencias posteriores. Es lo que permite a una persona evaluar, investigar e interpretar lo que le ocurre u observa, tanto a nivel interno como externo, y actuar en consecuencia. Es decir, que nos permiten clasificar, etiquetar, interpretar y evaluar y dar significado a los objetos, personas y acontecimientos y también actuar sobre ello. Los esquemas se componen de reglas y fórmulas con las cuales definimos objetos y las cosas que nos ocurren. Existen diferentes tipos de esquemas. Los cognitivo-conceptuales recuperan, almacenan e interpretan la información, por ejemplo, nuestras creencias. Los afectivos se ocupan de la percepción de los estados emocionales y sus diferentes combinaciones, por ejemplo, emociones positivas y negativas. Los fisiológicos representan funciones y procesos somáticos del cuerpo. Por ejemplo, en el ataque de pánico de la ansiedad se activan esquemas fisiológicos que pueden hacer que la persona interprete erróneamente los síntomas como un ataque al corazón. Los esquemas conductuales son códigos y programas de acción que permiten realizar acciones, por ejemplo, huir o evitar un estímulo que produce fobia o miedo. Y los esquemas motivacionales son aquellos implicados en estrategias y conductas vitales para la supervivencia, como el hambre o la sexualidad, o en la dirección de metas, las motivaciones de logro, de poder, afiliación, etc. En definitiva, los logros personales y nuestras aspiraciones. El concepto de modo. Los modos están compuestos por varios esquemas cognitivo-conceptuales, fisiológicos y motivacionales, y nos permiten manejar las demandas que se producen sobre el organismo. Ante una situación en particular relevante para nosotros, se activa un modo, compuesto a su vez de esquemas, que a su vez contienen reglas mediante las cuales respondemos ante la situación. Existen tres tipos de modos. Los modos primarios son aquellos relacionados con la supervivencia, la sexualidad, la seguridad, la dominancia y la sociabilidad. Entre los modos primarios hay dos tipos que son particularmente relevantes: el modo de amenaza y el de pérdida. El modo de amenaza se activa al percibir una situación que interpretamos como peligrosa, y si el peligro no fuera real, se trataría más bien de ansiedad. Digamos que los ansiosos activan con mayor frecuencia el modo de amenaza ante estímulos reales o imaginarios que no suponen una verdadera amenaza para la supervivencia. El modo de pérdida se activa cuando percibimos que hemos sufrido una pérdida y sus esquemas y reglas asociadas pueden, en algunos casos, desembocar en depresión. Además de estos y otros modos primarios, existen modos constructivos que agrupan esquemas y reglas que hemos construido a través de experiencias vitales, como el modo de resolver y adaptarnos a las exigencias de diferentes entornos, como la creatividad, la independencia, la capacidad para la intimidad y el amor, etc. Y otros modos menores que son los que activamos ante tareas rutinarias: escribir, conversar, manejar una máquina, conducir un coche, hacer un deporte, etc. Entonces, digamos que los modos son como agrupaciones de esquemas que se activan ante determinada situación, y que los diferentes esquemas contienen las reglas y fórmulas que empleamos para manejar dicha situación. El concepto de tríada cognitiva. Para Beck,
el concepto de pérdida se manifiesta en lo que él llama la tríada cognitiva. El pensamiento del deprimido se caracteriza porque se considera a sí mismo como ineficaz, inútil, incapaz o sin valor. Lo malo que le ocurre se debe a un defecto de él mismo. También ve al mundo y a los otros como que le exigen más de lo que él puede dar, y piensa que el futuro se presentará peor y que nada cambiará, que le aguardan muchos obstáculos insalvables y sufrimiento, lo cual puede provocarle una gran desesperanza. Y cualquier experiencia que él interprete desde esta visión negativa de sí mismo, del mundo y de su futuro, le sirve como confirmación de sus pensamientos y puede conducirle a la inacción, a conductas de evitación, a querer escapar e incluso llevarle al suicidio. El concepto de pensamientos automáticos. Tanto los esquemas como la tríada cognitiva se presentan en la persona deprimida como pensamientos automáticos, aunque el deprimido también tiene pensamientos negativos de manera voluntaria. Pero los pensamientos automáticos aparecen al margen de la voluntad de la persona. Pueden aparecer tanto como pensamientos de tipo verbal como aparecer en imágenes. Se trata de conclusiones, afirmaciones, juicios o interpretaciones que aparecen de improviso y no como resultado de algún razonamiento previo que explique su aparición. Y precisamente por el hecho de ser involuntarios, la persona deprimida no puede suprimirlos. Además, se los creerá por completo. Para esa persona son pensamientos razonables, mientras que una persona externa a la persona deprimida los negaría. Cuanto más avanzada está la depresión, los pensamientos automáticos son más resistentes al cambio, y a la persona deprimida le resulta cada vez más difícil adoptar una postura más objetiva, tratar de refutar los pensamientos, buscando alguna evidencia en contra o explicación alternativa, y, en consecuencia, modificar esos pensamientos. Para el modelo cognitivo de la depresión de Beck, las personas deprimidas tienen más pensamientos automáticos negativos y estos pensamientos automáticos negativos se repiten con mayor constancia. El concepto de distorsión cognitiva. Por último, volveremos a abordar el concepto de distorsión cognitiva. Las distorsiones cognitivas son errores sistemáticos, sesgos, en el pensamiento, que se mantienen a pesar de que exista evidencia en contra de este pensamiento, incluso si esta evidencia es firme, y hacen que la persona saque conclusiones que son erróneas, aunque la percepción que hagan de la situación sea la correcta. Y, en caso de que no fuera correcta esta percepción, las distorsiones cognitivas harán que el impacto de dicha percepción errónea sea aún mayor. Estas distorsiones se presentan especialmente en aquellas ideas que son especialmente importantes para la persona. Por ejemplo, una persona deprimida tendrá distorsiones cognitivas en temas que estén relacionados con su valor personal, mientras que una persona ansiosa lo hará con cuestiones relacionadas con amenaza o peligro. Tienen características parecidas a las de los pensamientos automáticos, aunque no son lo mismo, pero ambas aparecen sin reflexión previa. Parecen creíbles para la persona que las experimenta y son difíciles de modificar mediante el razonamiento o encontrando evidencia que las contradiga. Para refrescar la memoria, repasaremos, una vez más, las principales distorsiones cognitivas. Inferencia arbitraria o saltar a las conclusiones. Es cuando se saca una conclusión sin que haya suficientes pruebas de ello, o que existan muchas pruebas en contra de ello. Por ejemplo, cuando alguien piensa o dice sin más, nadie me quiere. Abstracción selectiva. Es cuando solo nos fijamos en un detalle en concreto de una situación y sacamos la conclusión a partir de ese detalle sin tener en cuenta otros aspectos de la situación, que quizás sean más importantes, o tener en cuenta la situación como un todo. Por ejemplo, cuando alguien conocido no te saluda y piensas, no me aprecia, sin fijarte en que iba con mucha prisa y ni siquiera parece haberte visto. Sobregeneralización.
se produce cuando se llega a una conclusión general a partir de unos pocos hechos, y se aplica esta conclusión a otras situaciones diferentes aunque no estén relacionadas. Por ejemplo, cuando la persona deprimida, después de discutir con unas pocas personas, piensa que nadie me quiere ni me va a querer, porque no valgo nada ni puedo gustar a nadie. Magnificación y minimización son errores de exageración a la hora de valorar un hecho. Se magnifica su repercusión y relevancia. Es terrible discutir con varias personas y se le quita importancia a llevarse bien con muchas otras. Esto último sería minimización propiamente dicha. Personalización. Es cuando la persona se siente responsable de un hecho externo sin que existan pruebas de ello. Por ejemplo, es culpa mía que hayamos discutido. Pensamiento absolutista, dicotómico o de todo o nada. Es la tendencia a valorar la experiencia situándose en un polo extremo, bueno o malo, útil o inútil. Si no hago esto soy un fracasado, si no apruebo soy un mal estudiante, si no llego a tiempo soy una mala esposa. Otro tipo de distorsión cognitiva son las evaluaciones incorrectas relacionadas con el peligro y la seguridad, que implican un miedo a sufrir un daño físico o emocional. Por ejemplo, pensar sin pruebas que en el futuro alguien nos va a abandonar o que antes o después sufriremos un accidente grave. También están las actitudes sobre el placer y el dolor que pueden ser disfuncionales. Estas actitudes reflejan lo que la persona piensa que es necesario para ser feliz o no ser infeliz. Por ejemplo, cuando se piensa que solo puedes ser feliz si te quieren y aprecian los demás. Olvidar lo positivo. Cuando la persona decide que algo bueno que le ha sucedido no es importante. Leer la mente. Cuando la persona cree o da por supuesto lo que piensa otra, sin que existan pruebas suficientes para ello. Razonamiento emocional. Es cuando se cree que algo debe ser verdad porque se siente como si fuera verdad. Por ejemplo, tengo miedo a volar, los aviones deben ser muy peligrosos. Emplear frases con debo, tengo que o debería de. Es cuando uno se dice a sí mismo lo que debe o tiene que hacer, cuando es más correcto decirse que le gustaría o desearía hacer algo. O sea, no debes, nadie te dice que debas hacer esto o aquello, más bien es que te gustaría o desearías hacerlo. Etiquetado. Es cuando se utiliza una etiqueta para describir una conducta, por ejemplo, soy una mala madre, soy un inútil, y entonces te atribuyes todas las supuestas características que conlleva esa etiqueta. Culpabilización inapropiada. Es cuando se percibe algo que ya ha pasado y se culpabiliza con expresiones del tipo de debería haber hecho algo, incluso aunque fuera difícil saber qué se podría haber hecho al respecto y sin tener en cuenta las condiciones y la responsabilidad de otras personas que también podrían afectar al resultado. Comparación. Es cuando se tiende a compararse con otros, llegando a la conclusión de ser inferior o mucho peor que los demás. Por ejemplo, no consigo tener tanto éxito como mi amigo. Adivinación. Ocurre cuando adivinamos de antemano lo que va a suceder, sin pruebas que apoyen esta creencia. Por ejemplo, estoy seguro de que si salgo no me voy a divertir. Y por último, construir la valía personal en base a opiniones externas. Es decir, valorarnos en función de las opiniones de los demás. Por ejemplo, mi madre dice que soy mal hijo, seguro que es cierto. Relación entre pensamientos, emociones y conducta. Para los modelos de terapia cognitiva no es tanto la situación en sí lo que en la mayoría de los casos provoca un pensamiento, emoción y una conducta determinada, sino que es nuestra interpretación de ese hecho lo que provoca esos desencadenantes. Por ello, dos personas que viven una situación parecida pueden reaccionar de formas diferentes. Este concepto ya existía en la filosofía estoica y las filosofías orientales como el taoísmo y budismo.
En lo que respecta a los estoicos, Epícteto escribió en el Enquiridión: «Los hombres no se perturban por causa de las cosas, sino por la interpretación que de ellas hacen». Y para el taoísmo y el budismo, las emociones humanas están basadas en las ideas, por lo que cambiando de ideas puede llegarse a un control sobre los sentimientos más intensos. También, desde el psicoanálisis, Freud ya apuntó a que existían procesos inconscientes, y para Alfred Adler, la terapia consistía en intentar explicar cómo la persona percibe y experiencia el mundo. Adler decía: «No sufrimos por el choque de nuestras experiencias el llamado trauma, sino que inferimos de ellas precisamente lo que se ajusta a nuestros propósitos. Estamos autodeterminados por el significado que damos a nuestras experiencias, y probablemente siempre hay implicada cierta parte de error cuando tomamos determinadas experiencias como base para nuestra futura vida. Los significados no están determinados por las situaciones, sino que nos determinamos a nosotros mismos por el significado que damos a esas situaciones». Ahora expongamos un ejemplo prototípico de cómo dos interpretaciones del mismo hecho pueden desembocar en emociones y conductas diferentes. Supongamos que usted se despierta en la noche porque oyó un ruido que venía de una ventana lejana. Si en ese momento piensa que quizá haya entrado un ladrón, seguramente sentirá miedo y posiblemente trate de esconderse, enfrentarse al ladrón o pedir ayuda. Pero si recuerda que la dejó abierta por un descuido, posiblemente sentirá un poco de fastidio y vaya decididamente a cerrarla. En ambos casos se trata de la misma situación, pero en cada caso se ha interpretado de manera diferente. Debido al poder que tiene sobre nuestras emociones y comportamiento la interpretación de los hechos que nos suceden, y a los errores que se producen en dicha interpretación cuando se presentan en forma de pensamientos automáticos negativos y distorsiones cognitivas, una de las principales tareas del terapeuta cognitivo, además de aliviar los síntomas del paciente y dotarle de estrategias de afrontamiento que le permitan enfrentarse mejor a los problemas de su vida diaria, es ayudarle a descubrir sus pensamientos irracionales y disfuncionales, a comprobar en la realidad sus pensamientos y su conducta y construir juntos técnicas más adaptativas para responder tanto consigo mismo como con otras personas. Habíamos mencionado que los pensamientos automáticos son eso, automáticos, súbitos e involuntarios, de modo que gran parte de la terapia se dirige a tratar de desactivar esta automatización, es decir, hacer consciente lo inconsciente, mediante el registro y análisis de los pensamientos automáticos que asaltan al paciente. Los pensamientos del paciente se toman como hipótesis que terapeuta y paciente, haciendo el papel de científicos o detectives, tratan de poner a prueba buscando evidencias a favor y en contra. La finalidad de la terapia no es curar al paciente, sino dotarle de las herramientas que le permitan afrontar los problemas de su vida de una manera más efectiva, es decir, ayudarle a curarse por sí mismo. La terapia cognitiva considera a las personas como agentes activos que interactúan con el mundo y que esta interacción se efectúa mediante las interpretaciones y evaluaciones que hace la persona sobre el entorno en que se mueve. Puesto que los pensamientos e imágenes mentales pueden hacerse conscientes y comprobar si son ciertos o no, la persona tiene capacidad y potencial suficiente para cambiarlos. El terapeuta cognitivo es más bien cognitivo-conductual, ya que también emplea con el paciente técnicas de tipo conductual, es decir, acciones a realizar por parte del paciente. Tanto las técnicas conductuales como las cognitivas trabajan para aliviar los principales síntomas del paciente deprimido. En el caso de las técnicas conductuales, suelen ser más frecuentes al inicio de la terapia. Por una parte, son técnicas de tipo paliativo. Ayudan a paliar algunos síntomas de tipo afectivo o motivacional. En la depresión suele coexistir una baja actividad y desgana por realizar actividades
con la tendencia a entregarse a ese pensamiento de tipo rumiativo, o sea, de darle muchas vueltas a las cosas, como por ejemplo pensamientos de incapacidad, menosprecio o culpa. Las técnicas conductuales, además, propician un cambio conductual en el paciente, ayudándole a salir de su aislamiento, a ganar confianza en sí mismo y a distraerse con actividades que le mantienen alejado de los pensamientos negativos. Al mismo tiempo, las técnicas conductuales también trabajan de manera implícita sobre los pensamientos negativos y las distorsiones cognitivas de la persona deprimida, aportando datos que ayudarán a contrastar las hipótesis que se deducen de estos pensamientos y distorsiones cognitivas. Por ejemplo, realizar una actividad con éxito, o al menos intentarlo, cosa que en sí misma representa un éxito, puesto que se requiere de valor y energía para emprender una actividad, por muy nimia que parezca para las personas que no sufren de depresión, pues esto aporta datos en contra de la hipótesis del deprimido sobre que es un inútil, o incapaz de hacer nada, o incapaz de atreverse a intentarlo. Las principales técnicas conductuales empleadas durante la terapia son las siguientes. Entrenamiento en asertividad. Ayuda al paciente a utilizar conductas que protegen sus derechos al tiempo que respetan los derechos de los demás. Entrenamiento en habilidades sociales. El entrenamiento en habilidades sociales ayuda a adquirir habilidades necesarias para desenvolverse en situaciones sociales cotidianas, como conocer gente, iniciar conversaciones, acudir a una entrevista de trabajo o a una cita, etc. Distracción. Se enseña al paciente deprimido a utilizar mentalmente actividades que le ayudan a evitar los pensamientos negativos. Entrenamiento en habilidades de comunicación. Este entrenamiento ayuda al paciente a ser más eficaz como oyente y como hablante. Entrenamiento en relajación. Se entrena esta técnica con la finalidad de afrontar de manera más efectiva los estados de ansiedad. Entrenamiento en visualización. El entrenamiento en visualización permite al paciente evocar imágenes placenteras como medio de evitar los pensamientos negativos y conseguir así la relajación. Entrenamiento en solución de problemas. También se entrena a los pacientes a producir, evaluar y emplear posibles soluciones a los problemas que les van surgiendo. Además de todas estas técnicas, otras 3 técnicas conductuales de gran importancia son la técnica de programación de actividades. Esta técnica tiene un objetivo doble. En primer lugar, ayuda a la persona deprimida a organizar su día a día, dándole mayor sensación de seguridad y control sobre lo que hace y, por otra parte, también le permite desconfirmar pensamientos negativos del tipo no hago nada, no soy capaz de hacer nada, etc. El tipo de actividades que van a realizarse, así como el horario y días en que deben realizarse, se diseñan de mutuo acuerdo entre el terapeuta y el paciente y se van anotando en una hoja de registro. El terapeuta debe hacerle entender al paciente que no debe preocuparse si no se siente capaz de terminar la actividad programada, que solo decida qué quiere hacer y no cuánto debe hacer, que lo importante es realizar la actividad, o al menos intentarlo, que no se debe pensar en términos de éxito o fracaso ni en las consecuencias. También es importante que el paciente sea capaz de encontrar tiempo cada día para planificar lo que debe hacer. La técnica del dominio y la satisfacción. Cuando hablamos de dominio, nos referimos a la sensación de logro que puede tener una persona al realizar una tarea específica, mientras que satisfacción se refiere a los sentimientos agradables que puede tener la persona relacionados con la actividad que está realizando. Es una técnica que se emplea conjuntamente con la técnica de programación de actividades. Se le pide al cliente que valore de 0 a 5 la sensación de dominio y de satisfacción que cada una de las tareas que ha realizado le ha producido. También que valore en una escala de 0 a 5
cómo se ha sentido al realizar dicha actividad. Esto permite luchar contra el pensamiento absolutista de todo o nada, ya que en una escala de 0 a 5 pues hay valores intermedios que son dimensionales y no extremos. La técnica del dominio y la satisfacción se utiliza fundamentalmente en aquellas actividades que el paciente quiere hacer o con aquellas otras con las que el paciente disfrutaba antes de verse aquejado de depresión. Por último, también se utiliza la técnica de las tareas graduadas. Se trata de tareas que poco a poco van ganando mayor complejidad con vistas a conseguir un resultado final en un futuro. Las primeras actividades son las de menor dificultad y poco a poco se va ganando en mayor dificultad a medida que se van acercando al objetivo final que se han propuesto. Estas tareas graduadas se deben pactar entre terapeuta y paciente y llegar a un acuerdo mutuo para que el grado de dificultad se vaya incrementando paulatinamente sin que el paciente sienta un gran malestar o incapacidad por ello. La finalidad es que el paciente se demuestre a sí mismo que es capaz de alcanzar un objetivo realizando una serie de pasos que cada vez van ganando en complejidad y que esto le ayude a desconfirmar la idea de que es inútil, sin valor, incapaz de hacer nada, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que consigue un objetivo que se ha propuesto. Ahora vamos a tratar las técnicas cognitivas. Las técnicas cognitivas son las que permiten al paciente identificar los pensamientos que más malestar le están provocando. También le ayudan a ver aquello que no está percibiendo. Le permiten fijarse en hechos, detalles, posibilidades o personas implicadas en una situación y, de este modo, poder valorarla de un modo más realista y racional. Asimismo, las técnicas cognitivas ayudan al paciente a ver más allá, es decir, que aunque el paciente está viendo algo, no lo está viendo todo, o no lo está complementando o relacionando con otros significados, elementos, percepciones o posibilidades, etcétera, etcétera. En definitiva, que el paciente desarrolle un conocimiento más racional y ajustado a la realidad, y que, en la medida de lo posible, cambie la certeza por la duda. Es decir, que en lugar de afirmar categóricamente y con absoluta certeza que un acontecimiento se debe a una causa, se permita contemplar los diferentes elementos y posibilidades presentes en la situación. En este sentido, el terapeuta ayuda al paciente a buscar pruebas en contra de sus ideas negativas, a adoptar diferentes puntos de vista aparte del suyo, a que se permita dudar en lugar de afirmar con absoluta certeza que lo que ocurre se debe a un hecho en concreto, y a que sea capaz de detectar y modificar sus propios pensamientos negativos. Las principales técnicas cognitivas son las siguientes. Psicoeducación. El terapeuta ofrece información veraz y directa al paciente. Por ejemplo, a un paciente con miedo a volar le aportaría datos sobre la seguridad de viajar en avión, datos estadísticos, por ejemplo. La técnica del análisis semántico, también llamada definir los términos. Por ejemplo, cuando se le pide al paciente que defina qué significa fracaso o éxito cuando dice que es un fracasado. Otra técnica es la del descenso vertical, también llamada la técnica de la flecha descendente. Consiste en realizar una serie de preguntas consecutivas al paciente a medida que va respondiendo a cada una de ellas. Por ejemplo, se empieza preguntándole ¿qué sucedería si tal cosa sucediera? Y cuando él responde, se le vuelve a preguntar ¿qué sucedería después? Y cuando respondiera, se le sigue preguntando ¿y qué significaría para usted? Una vez que responde, se le pregunta ¿realmente sería un problema? Y una vez que responde, se le pregunta ¿por qué? La técnica de la reducción al absurdo. ¿Son absurdas las implicaciones del pensamiento del paciente? Por ejemplo, si piensa que por estar soltero no le quiere nadie, se le puede responder
Toda la gente que está casada estuvo soltera antes, por lo que, según lo que usted me dice, a la gente casada tampoco la quieren, puesto que antes estuvieron solteros. El registro de pensamientos inadecuados. El registro de pensamientos inadecuados tiene como objetivo ayudar al paciente a que elabore respuestas racionales a sus pensamientos negativos. Se le pide que utilice una hoja donde están dispuestas 4 columnas en paralelo y que, ante una situación que desencadenó un pensamiento automático en concreto, describa brevemente la situación en la primera columna. En la segunda apuntará la emoción o emociones que sintió en esa situación. En la tercera los pensamientos que acudieron a su mente, por ejemplo, soy un inútil, no gusto a nadie, lo haré mal, y que la cuarta columna la utilice para anotar otras explicaciones posibles de dicha situación. El registro de pensamientos inadecuados o de pensamientos negativos es algo que el paciente debe llevar consigo mismo y utilizarlo cuando se le presente una situación que le ha generado un pensamiento negativo. La técnica de negación de los problemas. Con esta técnica se le pide al paciente que escriba las razones por las cuales una situación no sería un problema, en lugar de centrarse en aquellas por las que sí sería un problema. La técnica de reatribución. En psicología social, atribución hace referencia a las razones que nos damos a la hora de interpretar un hecho, así como qué o quién puede haber originado dicho suceso. En los pacientes deprimidos es bastante común que se atribuyan a sí mismos sus fracasos. Por ejemplo, he suspendido porque soy un inútil, y a causas externas sus éxitos. Por ejemplo, aprobé pero fue por buena suerte. También interpretan que las cosas malas que les ocurren se deben a algo que falla en ellos mismos, y que siempre será así y en todas las situaciones. Con la técnica de reatribución, se pretende que el paciente se pregunte si son posibles otras causas diferentes de una situación determinada, y que tenga en cuenta los diferentes factores y responsabilidad que han podido tener otras condiciones o personas en dicha situación. Por ejemplo, se puede suspender por bajo rendimiento debido al cansancio o porque el examen era demasiado difícil, etc. La técnica de actuar como si. La técnica de actuar como si primero se practica en la consulta del terapeuta y luego en situaciones reales cuando el paciente va ganando cierta confianza. Se trata de que el paciente actúe como si no creyera en sus pensamientos negativos, como si se tratara de una representación o un juego de rol. La técnica de comprobar predicciones. Se le pide al paciente que haga una lista de predicciones sobre lo que cree que le ocurrirá durante la semana siguiente y que vaya comprobando si cada una de estas predicciones se cumple o no se cumple. Y por último, la técnica de luchar contra la sobregeneralización se emplea cuando se le pregunta al paciente ¿solo porque te haya ocurrido eso significa que es inevitable que suceda? Y con esto se ayuda al paciente a interpretar los hechos en función de un contexto específico, teniendo en cuenta las circunstancias específicas, y no generalizar a otras situaciones solo porque el hecho haya sucedido en unas cuantas. Bien, hemos tratado, siquiera sucintamente, el modelo cognitivo de la terapia de la depresión, las principales técnicas que utilizan los terapeutas cognitivo-conductuales que se basan en el modelo cognitivo-conductual de la depresión de Aaron Beck. Ahora bien, ¿hasta qué punto puede ser efectivo emplear alguna de estas técnicas como autoayuda para superar algún momento en el que estemos más bajos de ánimo y nuestros síntomas se acerquen peligrosamente a los síntomas de un trastorno depresivo? Lo primero que conviene aclarar es que un trastorno depresivo puede ser un problema muy serio, ya que su principal complicación, en los casos más graves y donde hay mayor sentimiento de desesperanza, es el suicidio. También hay personas
que no reaccionan favorablemente ante las demandas, quejas o inactividad de un paciente o amigo deprimido. Es decir, que puede haber personas allegadas al aquejado por depresión que no comprendan bien su problema por no haber padecido nunca depresión y tampoco respondan favorablemente ante el comportamiento de su allegado. Es por ello que la ayuda de un profesional o varios profesionales también supone un apoyo adicional, ya que el terapeuta no va a juzgar al paciente y además tratará de establecer una buena relación de cooperación entre ambos con objeto de ayudar al paciente a que, en definitiva, logre superar su malestar y seguir adelante con su vida. Sin embargo, estas técnicas también pueden ser útiles para una persona que no esté afectada de depresión o que presente un ligero estado depresivo que no suponga una incapacidad total. Es decir, que a pesar de sus síntomas pueda motivarse por sí mismo a realizar algunas de las actividades que aquí hemos tratado. En cuanto a las personas que no estén afectadas de depresión en el momento actual, anotar sus pensamientos, razonar sobre posibles explicaciones alternativas a la hora de interpretar un hecho, animarse a realizar alguna actividad aunque ese día estén desganados y sin ánimo, o al menos intentar hacerla, etcétera, etcétera, sin duda puede serle muy beneficioso y saludable y evitar en gran medida que eso escale y favorecer que sea sobrellevable y que dure lo menos posible. Suele decirse popularmente que la mejor manera de salir de una depresión es no entrar. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo, puesto que a todos nos suceden acontecimientos negativos durante la vida, y aunque existen, aunque haya cierta polémica al respecto, las llamadas depresiones endógenas, la mayoría de las depresiones se producen por una o varias causas o acontecimientos negativos. O bien hay una pérdida, o hemos tenido una mala racha, o algo así. Y de repente un día se experimenta una tristeza muy profunda, una desgana por todo. Entonces, ante esa señal de alerta, es importante o buscar ayuda profesional, que sería lo recomendable, pero entre tanto tratar de aplicar alguna de estas técnicas. Sobre todo no quedarse quieto en el sitio, tratar de practicar alguna actividad que antes era agradable, aún con desgana, persistir en ello, hacer ejercicio, salir a pasear, tratar de distraerse con cosas, aunque cueste concentrarse, aunque cueste salir de ello, persistir, prestar atención a los pensamientos automáticos que acuden a nuestra mente, registrarlos, registrar la situación, cuestionarlos, cuestionar si realmente son racionales, si realmente tienen razón de ser, etcétera, etcétera. Pero como digo, en los casos moderados, severos de depresión, es muy necesaria la intervención de un profesional y si los casos son muy graves, también la farmacoterapia es de gran ayuda. Aunque hay también cierta polémica sobre los antidepresivos y sus posibles mecanismos de acción, y hay voces a favor y voces en contra, lo cierto es que para las depresiones más graves los antidepresivos tienen mayor efectividad. La ayuda de un profesional en psicología, por ejemplo, es también importante en aquellos pacientes que han tenido una depresión muy grave con ideaciones suicidas o con intentos de suicidio, puesto que muchos pacientes aquejados de depresiones graves han cometido el suicidio cuando su depresión empezaba a mejorar, es decir, cuando ya tenían más autonomía, energía o nivel de activación suficiente para cometer el acto de suicidio, de modo que la ayuda de un terapeuta se hace imprescindible en esos casos. No obstante, emplear estas técnicas como autoayuda siempre puede ser muy beneficioso, salvo estos casos excepcionales. Y no solo puede ser beneficioso para el tema de la depresión, sino también para combatir la ansiedad, la fobia social u otras fobias, etcétera, etcétera. Y de hecho hay manuales de autoayuda donde se exponen estas mismas técnicas, como los manuales del psicólogo David Burns.